Hola, después de 7 intentos, queremos dar la bienvenida a toda nuestra familia de Roca Eterna a este servicio online. Este servicio es un servicio especial porque celebramos el Domingo de Resurrección. Los extrañamos mucho, esperamos verlos pronto y que gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Bye. ¿Cómo están? Buenos días. Qué placer es ver a todos los hermanos, ¿verdad? Hoy nos dio gusto ver a Chalo y a Ali dando la bienvenida. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a alabar al Señor, vamos a exaltar su nombre. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y damos gracias a Dios? Levanta tus manos, crea un ambiente de adoración, un ambiente de alabanza en esta tarde. Pues ya no son días, pero ya es tarde. Pero vamos a dar gracias al Señor en esta hora. Padre, en este momento exaltamos tu nombre, Señor, porque tú vives y tú reinas por los siglos de los siglos. Hoy, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor, levantamos el nombre de Jesús, el nombre de aquel que venció la muerte. Te pedimos en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que derrames tu Espíritu sobre cada uno de los que están hoy aquí, Señor, presentes, Señor, en la transmisión, Señor, y los que se están uniendo aún más. Yo te quiero pedir en esta hora, Señor, que tu gloria descienda en cada hogar, en cada casa, Señor. Tu presencia sea manifiesta en sus vidas, que tu poder, Señor, se mueva en sus cuerpos, Señor, en sus corazones. Que hoy, Padre, dejemos atrás toda preocupación, dejemos atrás todo afán y hoy exaltemos a una sola voz tu santo nombre. Vamos a exaltar al nombre del Señor. ¿Por qué le das un aplauso en esta hora al Señor Jesucristo? Amén. Vamos a exaltar al Señor, vamos a exaltar su nombre y glorificar la libertad que Él ha puesto en nuestras vidas a través de esa resurrección y a través de su sangre que nos hace libres de todo pecado. Cante con nosotros. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aleluya. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Todos al que el Hijo, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre
echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Todos digan, hay libertad en Jesús. Hay libertad. Hay libertad. Aleluya. Te exaltamos, Señor. Gracias por hacernos libres. Exalte su nombre. Bendiga su nombre. Amén. Señor, te bendecimos. Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior, en traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Sí, el Señor. Desciende con tu gloria y tu poder, Padre. Creo en el poder cuando te clamo en oración, para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión en traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Creo en el poder cuando te clamo en oración, para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión en traerte honor. Temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy
ahora, Señor, que descienda tu espíritu, tu gloria. Oh Dios, manda lluvia. Oh sí. Vamos a decir una vez más. Desciende, dile, desciende, desciende sobre mí. Desciende, 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 desciende hoy aquí. Desciende, vamos, levanta tus manos y dile: Señor, desciende, Señor, sobre mi casa, sobre mi patria, sobre mi país, Señor, sobre la humanidad. Desciende, desciende sobre mí. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda tu lluvia, oh Dios, manda tu Espíritu Santo, Señor. Sopla, Señor, en cada familia. Aleluya, aleluya. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. El cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo
Señor, te exaltamos, Señor, te cantamos, solo a ti. Vamos a decirle al Señor, cantamos aleluya. Te exaltamos, Señor, porque vivo estás. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, todos cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Cantamos aleluya, todos cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. Vivo está, vivo está. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. Vivo está, vivo está. Tú estás vivo, Señor, y te damos gloria y te damos alabanza, Señor. Señor, porque nuestra victoria, tu victoria es nuestra, es tu victoria, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Aleluya, aleluya. Señor, te damos gracias. Exaltamos tu nombre, Señor, por esa sangre que nos ha redimido. Porque hoy tú vivo estás. Por la muerte, Señor, tuvimos vida. Preciosa sangre se derramó. Levanta tu voz conmigo y dile: preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre me purificó. Vamos, levanta tu voz y adórale. Oh,
sangre me salvó, tu sangre, dile, me transformó, me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en tu sangre, hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Sí, Señor. Dale gracias. Gracias, Jesús. No olviden que todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos oración en vivo a través de nuestra página de Facebook. Únete en Roca Eterna Zacatecas MBI. Los esperamos. Buenas tardes a todos, qué gusto poder saludarlos, aunque sea por este medio. Nos gusta saber que estamos aquí reunidos todos, como cada domingo, alabando a nuestro Dios. Toca en la reunión recoger nuestros diezmos y ofrendas, regresarle a Dios un poco de lo mucho que Él nos da. Y en estos momentos de tanta incertidumbre económica, creo que nosotros vamos a poder ser como iglesia un buen testimonio que, no importando las circunstancias, pudimos dar. Y dimos no porque teníamos, sino que tuvimos porque dimos. Le voy a pedir a Sergio que ore por favor por las ofrendas y los diezmos. Dios y Padre nuestro, venimos ante ti, Señor, a cumplir con tu mandamiento, Señor. Venimos contentos a entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, creyendo y confiando en tus promesas. Porque tú dices, Señor, que traigamos los diezmos, que no falte comida en tu tesorería, Señor, y que tú vas a bendecirnos, Señor, y que tú vas a abrir las puertas de los cielos, Señor, para que sobreabunde bendición en nuestras vidas y en nuestros hogares, Padre. Gracias, Señor, porque nosotros cumplimos, pero tú, Señor, vas a honrar tu promesa. Así es. En eso confiamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por permitirnos hacerlo. Amén. Estaremos teniendo nuestros grupos de amistad por la aplicación de Zoom. Ponte en contacto con tu líder de GEA para más información. Bueno, pues vamos a pasar a la palabra del Señor. Queremos celebrar hoy, este es un día especial para todos los cristianos. Este es el día en que celebramos la resurrección de Jesucristo. Di conmigo, Cristo vive. Di conmigo, Cristo vive. Basni. Di conmigo, Cristo vive. Muy bien, Cristo vive. Él reina por los siglos. Él está vivo, Él no está muerto, Él no se quedó en una tumba. Y hemos cantado y exaltado su nombre y damos gloria a Dios por esta verdad que está en la palabra del Señor. Yo quiero compartirte algo referente a este tema. La palabra del Señor nos habla que fue un poco triste, no poco, fue muy triste para los discípulos el llegar a la conclusión de que todo lo que ellos habían esperado, toda su esperanza, todos sus sueños, todas sus metas que ellos habían tenido y habían puesto para seguir a Jesús, se habían esfumado, se habían ido de pronto porque Jesús ya estaba muerto.
La palabra del Señor nos dice que muchos volvieron a sus hábitos normales, muchos volvieron a sus hogares, volvieron a la pesca, volvieron a hacer las cosas que antes hacían. Otros habían huido, otros se habían desanimado, otros se habían quitado la vida. Esto había causado algo de incertidumbre y de dolor y de angustia, seguramente, no solamente en los discípulos, pero en toda la comunidad de Jerusalén y de Nazaret. La palabra del Señor nos dice que ellos habían estado tan perturbados por la muerte de Jesús. Y yo quiero leerte una porción de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, vamos a ver varios versículos en Lucas, pero quiero que veas esta parte del capítulo 24. Dice: el primer día de la semana, domingo. Y esto quiero aclararlo. La razón por la que nos congregamos no el viernes, no el jueves, no el viernes, no el sábado, es porque precisamente el día que Jesús resucitó fue el domingo. Y por eso este día es especial. Por eso es especial que tú y yo venimos cada 8 días a congregarnos y exaltar el nombre del Señor, porque este es el día en que Jesús venció a la muerte. Este es el día en que el Señor Jesucristo cumplió su palabra de vencer a la muerte. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de la palabra, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo, y las demás con ellos, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas para ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no les creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio lienzos solos, y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Pero yo quiero que entiendas todo el cuadro y el contexto. Primero, empezar y exaltar y decir otra vez: Jesús ha resucitado. Él no está muerto. Pero los discípulos, las mujeres, en su corazón ellas tenían una necesidad de poder saber qué había pasado con Jesús. La palabra del Señor nos dice que Jesús había sido colocado en una tumba que no era de Él. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que Él era una tumba prestada. Y el jueves temprano, antes de que terminara el día y empezara el día siguiente, dice la palabra del Señor que lo enterraron después de que Él había muerto. La palabra del Señor nos dice que no hubo necesidad de que a Jesús se le rompieran sus piernas. Esta es una enseñanza larga, y me hubiera gustado haber podido tener una enseñanza de la pasión de Jesús, pero usted puede leerlo y yo puedo asumir que usted entiende que el hecho de que los romanos quebraban las piernas de los que estaban crucificados era porque la única manera que ellos podían respirar era apoyándose. No había un banco detrás de ellos, sino que al recargarse sobre sus pies y levantarse, ellos podían levantar aire, meter aire a sus pulmones. Y la única forma de terminar con el martirio era cortándole las piernas, quebrándoles, fracturándole las piernas para que ya no tuvieran ese impulso y entonces murieran asfixiados. La palabra del Señor nos dice que con Jesús no hubo necesidad de eso. La palabra del Señor nos habla que un centurión pidió la autorización de romper las piernas de Jesús, pero cuando lo hizo con los que estaban al lado de él, llegó con Jesús y vio que él ya estaba muerto. Pinchó un costado de su cuerpo, y la palabra del Señor nos dice que salió agua y sangre. Y esto
médicamente usted lo puede ver porque está documentado, nos habla de una explosión, de una falla respiratoria por explosión. Qué tremendo. Jesús murió con un corazón quebrado, roto, destruido, por amor a ti y por amor a mí. Pero Él no se quedó en una tumba. Y dice la palabra del Señor que las mujeres fueron y dieron anuncio a los discípulos con gran gozo, sabiendo que Jesús no estaba ahí, recordando las promesas que Él había dado. Yo quiero decirte en esta hora, tal parece que hoy, cuando vamos caminando en esta vida y nos estamos viendo el panorama que no es tan positivo, y tantas cosas, tantas noticias, como lo hemos estado repitiendo y repitiendo cada vez que nos hemos reunido, esto ha cambiado nuestra historia, esto ha cambiado nuestro mundo. Pero no puedes olvidar una verdad: el Señor te ha hecho una promesa, y esta promesa es de que Cristo vive. Quiero recordarte que solamente hay un mensaje que los discípulos daban en aquel tiempo. Cuando los discípulos eran conocidos como seguidores de Jesús, lo único que ellos manifestaban no era una crítica hacia el romano, no era una crítica hacia el pecador, hacia el publicano, hacia la prostituta, hacia el borracho o el ladrón. El mensaje que ellos predicaban era: Cristo vive, Él está vivo, Él vive. Ese es el mensaje que hoy tú y yo tenemos que recordar. Pero la palabra del Señor en el capítulo 24, versículo 13, después de estos versículos que acabamos de leer, nos habla de una historia que hoy yo puedo identificar la vida de cada uno de nosotros con esta historia. Nos habla de aquellos creyentes que habían hecho un viaje de regreso a su tristeza, de regreso a su derrota, de regreso a la falta de propósito y de metas en su vida. Todo se había destruido, todo se había acabado. Dice la palabra: he aquí dos de ellos, versículo 13 del capítulo 24 de Lucas, iban el mismo día. Acuérdese, la palabra del Señor nos dice que esto había acontecido temprano en la mañana el domingo de resurrección, un día como este. Y el mismo día, todavía no terminaba ese día, pero el mismo día, yo me supongo a la misma hora o después de haber escuchado las palabras de estas mujeres, el mismo día, a una aldea llamada Emaús iban estas personas de camino, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, 7 kilómetros más o menos, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Imagínese a estos dos hombres, no sé si eran pescadores, carpinteros, artesanos, no lo sé. Pero yo supongo que al igual que muchos de los discípulos habían dejado todo por seguir a Jesús, habían puesto toda su vida, todas sus esperanzas, todos sus sueños, todos sus anhelos en aquel que había dicho que era el Mesías. Y la palabra del Señor dice que hablaban de todas estas cosas que habían acontecido. Ellos habían sido testigos oculares de lo que le había pasado a Jesús, de la horrenda y espantosa manera en que Jesús había sido muerto, expuesto, crucificado y sepultado. Sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, escuche esto, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Me parece y me resulta interesante que en los días de angustia y de dificultad, a veces sentimos que vamos solos. Muchas veces sentimos que los planes, los proyectos se nos quiebran, se nos van, y como que sentimos que vamos para atrás en vez de ir hacia adelante. De hecho, ellos iban para atrás, iban a la dirección incorrecta. Jesús les había dicho: vayan a Jerusalén, ahí esperen la promesa, ahí nos reuniremos. Pero ellos se fueron a un lugar que se llamaba Emaús. Muchos de nosotros en este momento quizás estamos tomando decisiones incorrectas, yendo en la dirección contraria por las situaciones que estamos viviendo, discutiendo entre nosotros, debatiendo, tomando decisiones importantes en nuestro temor, en nuestro desánimo. Pero déjame decirte una cosa: la palabra del Señor dice que aún en medio de la dificultad, en medio en la soledad en la que ellos se sentían, en medio en el desamparo que ellos pensaban que estaban, Jesús iba caminando con ellos, Jesús iba alcanzándoles. La palabra del Señor dice que Jesús iba rumbo a Jerusalén,
Pero estos ya iban rumbo a Emaús, a un lugar totalmente distinto al que Jesús les había dicho. Pero quiero que veas esto tan importante. Jesús no quería que ellos se perdieran la oportunidad de saber que Jesús había resucitado. Jesús no quería que ellos perdieran esa oportunidad, sino que ellos fueran testigos oculares de lo que había pasado. Y la palabra del Señor dice que Jesús mismo fue al alcance de ellos, a una dirección contraria. Él fue y los buscó, y se acercó con ellos, y se emparejó en la caminata con ellos. Y dice la palabra del Señor: y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Hay algo muy interesante. Jesús es un escurridizo, perdón por la expresión, pero Jesús por naturaleza siempre ha sido escurridizo. Desde su nacimiento y su aparición en la tierra, Él fue escurridizo. Porque Él, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Salvador del mundo, no vino a manifestarse como tal en su gloria y esplendor. La palabra del Señor dice que vino en cuerpo de un niño pequeño, pobre, humilde. Nació en un pesebre y no en un palacio, aparentando una cosa, simulando una cosa, cuando en realidad Él era otra. Y Jesús siempre ha hecho lo mismo. Sanaba a los enfermos, sanaba a los leprosos y les decía: no les digas que yo fui, no hables de mí, no menciones que yo lo hice. Él siempre era escurridizo. Y dice la palabra que llegó, y cuando los vio habló con ellos, pero los ojos de ellos estaban cegados, porque Jesús no quería que viera que era Él. Y Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis en vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Yo creo que es la misma pregunta que el Señor nos hace hoy en este tiempo, en medio de esta crisis y pandemia en la que estamos viviendo. ¿Qué clase de preguntas, qué clase de cosas estamos hablando hoy? Hoy estamos prendiendo nuestro celular, nuestra televisión, nuestras noticias, y nos llenamos de tanta negatividad y de tantas cosas horribles y absurdas que allá afuera se están diciendo, y hablamos entre nosotros y mencionamos y decimos: esto se va a poner peor, y esto va a estar horrible, y esto está bien gacho, y qué va a pasar, y qué vamos a hacer. Y el Señor llega con nosotros y nos dice: ¿qué clase de cosas están hablando entre ustedes? ¿Y por qué están tristes? ¿No es hermoso? El Jesús resucitado, el que ya no está en una tumba, viene y se acerca con nosotros y nos hace una pregunta, no porque Él no sepa lo que está sucediendo. Cuando Jesús viene y pregunta algo, no es porque Él quiera saber información, es porque Él quiere que tú y yo conozcamos por revelación lo que hay en nuestro corazón. Y en el corazón de estos hombres se ve incredulidad, tristeza, decepción, amargura, temor, terror. ¿Qué es lo que platicáis entre ustedes? ¿Qué pláticas son estas que tenéis? ¿Qué pláticas son las que tú y yo tenemos hoy en día con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe? Estamos hablando del poder de Dios. Estamos hablando de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Estamos hablando hoy de que Dios tiene el poder para librarnos de esta situación y más. ¿O estamos como los incrédulos pensando que esto ya se acabó, que vamos a quedarnos en un hoyo, que esto no tiene solución? Dice el Señor: ¿qué tipo de pláticas son estas? ¿Y por qué tenéis miedo? Dice el Señor. ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Interesante nombre. Nunca le pongan a uno de sus hijos Cleofas. Dice este hombre que se llamaba Cleofas, Cleo, vamos a ponerle así. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Porque lo que había sucedido era grande, hermanos. La muerte tan atroz de Jesús había sido terrible y todo el mundo había sabido. Qué interesante es que de pronto estos hombres empezaron a hablar de Jesús a Jesús. ¿No le parece chistoso? Estos hombres le empezaron a hablar de Cristo a Cristo. Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Me encanta ver el concepto que estos hombres tenían de Jesús. Ellos nunca dijeron aquel que nos engañó o aquel que era un farsante. Ellos decían: era un profeta poderoso, era un varón íntegro,
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de los hombres, tenía un testimonio increíble, era alguien especial. ¿Cómo no sabes de lo que pasó? Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido esto. Escúcheme bien, porque esto está súper interesante. Estos hombres sabían exactamente el lugar en el que estaban, el tiempo en el que estaban. Habían llevado récord de todas las cosas, pero habían echado por la borda las palabras que Jesús les había dado. Hoy, en esta hora, yo quiero animarte a que sí celebremos y exaltemos la fuente de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo, pero que en este tiempo recuerdes cada una de las palabras y promesas que Jesús te ha dado en el pasado, porque si algún día tú necesitabas las promesas, ese día es hoy. Necesitas recordar cada promesa del Señor. Dice la palabra que ellos llevaban la cuenta y decían: este es ya el tercer día que os sucedió todo esto. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron a Él. Escuchen las palabras de Jesús, porque esto es súper interesante. Entonces las mujeres, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. ¿Cuántos insensatos y tardos de corazón hay aquí hoy? ¿Cuántos de nosotros se nos está consumiendo la vida y los pensamientos? Y la fe se nos está agotando y enflacando porque hemos olvidado las promesas y las palabras que Jesús nos ha dado. Escuchen las palabras de Jesús. Les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. Les dice el versículo 26: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Escúcheme bien. Hay algo que quiero mencionarle ahorita en este momento. Cuando Cristo les dice esto es porque ellos sabían exactamente lo que había pasado, hermanos. Pero ellos en su desesperación ni siquiera le habían dado la oportunidad a Dios de manifestar su poder en sus vidas. Dice la palabra que el mismo día de la resurrección, ese mismo día, lo acabamos de leer, ellos salieron y se fueron de viaje a regresar a su casa, a sus vidas antiguas. Y el Señor les dice: ustedes son insensatos y duros en su corazón. No han creído la palabra que se les ha dado. No han creído las promesas de los profetas, que no era necesario que el Mesías, que no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas, que fuera partido, que fuera crucificado, que fuera desechado, para que entrara su gloria. Escúcheme bien. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo en donde su gloria va a entrar. Pero cuando tú y yo estamos en medio del momento, no lo sentimos así. Cuando tú y yo estamos en medio de la crisis y de la dificultad y de la pérdida y del dolor, lo único que sentimos es eso: que lo hemos perdido todo, que se nos ha acabado la esperanza, que se nos ha acabado la fuerza. Pero la realidad es de que en ese momento, dice el versículo 26, está entrando su gloria. El problema es que el ser humano no ve las cosas cuando está en el momento de la prueba, no ve la gloria. Cuando la bendición entra, no vemos la bendición, vemos el problema. Cuando el poder, el amor del Señor entra, no vemos el amor, no vemos el poder, vemos el problema. Y dice la palabra: y comenzando desde Moisés. Como me hubiera gustado haber estado ahí, porque Jesús empezó a predicar desde el Génesis hasta el Apocalipsis casi. No el Apocalipsis porque todavía no estaba escrito, pero dice la palabra: y comenzó desde el Mesías, desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que él les decía. Y llegaron a la aldea donde iban. Escuche esto, me encanta. Jesús tiene un sentido del humor tan tremendo. Dice la palabra que Jesús iba con ellos. Él iba por ellos. Él no quería que se perdieran. Él no quería que llegaran y fueran otra vez a su estilo de vida feo, hueco y vacío. Porque
que Él nos conoce. Y dice la palabra del Señor, llegando a la aldea donde ellos iban, Jesús hizo como que Él iba más lejos. Jesús no tenía dónde ir. Jesús iba con ellos. Y dice la palabra que Jesús hizo como que Él iba a otro lugar. Jesús es escurridizo, insisto. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, no sé si recuerdas, Vasni, este canto. Es un canto muy viejito, pero decía: quédate, Señor, con nosotros, porque ya se hace tarde. El día ya está declinando. Y entró pues y se quedó con ellos. Hace años, paréntesis, había un canto, los que somos viejitos como Vasni y como yo, en el Evangelio, decía: Señor, quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Esta canción se llamaba Divino Compañero del Camino. Qué hermoso es saber que cuando vamos en el camino de Maús, en el camino de la desesperación, en el camino de la decepción, en el camino del dolor y del quebranto, siempre hay un Jesús, siempre está Jesús caminando con nosotros al lado y nunca nos deja solos. Y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo. En un momento vamos a estar haciendo el sacramento de la comunión y la Santa Cena. Pero yo quiero que entienda esto. Él les había revelado y les había dicho que son insensatos de su corazón, están tan duros en su corazón que no entienden las cosas. Y dice la palabra que en ese momento Jesús tomó el pan y lo partió y les dijo: miren, el Cristo tenía que padecer de esta forma, y lo partió. Y lo bendijo y lo partió y se los dio. Y entonces en ese momento dice la palabra que los ojos de los discípulos, de estos hombres, fueron abiertos y le reconocieron, entendieron el propósito y decían: es cierto, ahora lo entendemos. Hoy es el día de la resurrección. Ni siquiera le dimos la oportunidad al Señor de manifestarse en nosotros, de mostrarlo. Porque ¿sabe qué? Dice la palabra que era temprano en la mañana cuando las mujeres vieron esto. Jesús ya había resucitado. Y los discípulos ese mismo día salieron, estos hombres salieron y se fueron. Ni siquiera se esperaron. ¿Cuántas veces hemos perdido la bendición? ¿Cuántas veces hemos perdido la promesa? Porque a veces nos vamos demasiado rápido. Porque a veces nos rendimos demasiado pronto. Muchos de nosotros somos muy buenos para tirar la toalla demasiado rápido. Muchos pensamos: no, ya mi esposa no va a sanar, ese trabajo no se va a dar, nunca voy a volver a ver a mi madre, nunca voy a volver a ver a mi padre. Déjame decirte una cosa: no te rindas. No te rindas, porque ese es el momento en donde Jesús está sentado a la mesa y te dice: vas a entender muchas cosas. Y en ese momento dice la palabra del Señor: los ojos fueron abiertos y le reconocieron, mas Él desapareció de sus vidas. Y se decían uno al otro, imagínense esto. Fíjese, de pronto ellos entienden todo, entienden que Jesús ha resucitado, entienden la palabra del Señor, que Cristo había de padecer, que tenía que haber sido entregado a los pecadores para ser martirizado, pero que al tercer día iba a resucitar. Y ese día era hoy. Cristo vive. Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere hacer cosas grandes en tu familia, en la mía, en nuestra economía, en tu economía, en tu salud, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu país, en esta humanidad. Tenemos la esperanza porque Cristo vive. Él no está muerto. Y si Cristo vive, para Él no hay nada imposible, mi hermano. Ahorita vamos a terminar con esto, pero escuche. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras y nos hablaba de las escrituras, no sentíamos algo aquí en nuestro corazón. Y levantándose en la misma hora, escúcheme, levantándose en esa misma hora, esto me encanta, volvieron a Jerusalén, volvieron al lugar donde tenían que estar, volvieron a la condición, volvieron al corazón, volvieron al lugar donde tenían que estar.
muchos de nosotros nos hemos extraviado del lugar en donde debemos de estar. Hemos extraviado nuestra fe, hemos extraviado nuestro corazón, hemos extraviado nuestro amor por nuestra esposa, por nuestros hijos, hemos extraviado nuestro amor por nuestra familia. Pero este día de la resurrección, porque Cristo vive, tú puedes regresar al lugar en donde debes de estar. Dios quiere que tú regreses al lugar en donde tú tienes que estar. Y volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, escuche, ha resucitado. El Señor verdaderamente ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron todas las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras aún hablaban estas cosas, escúcheme, porque esto tiene que ser por revelación, mi hermano. Yo sé que a algunos Dios ya les está hablando, como a mí me está hablando el Señor. Mientras ellos aún debatían y platicaban estas cosas que Jesús había hecho, Jesús se puso en medio de ellos. Escúcheme, no tocó la puerta, no le abrieron. Jesús se apareció de la nada y ¡pum!, en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved, porque en mi espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis algo aquí para comer? Jesús no había perdido ni su sentido del humor ni su buen gusto. Y quiero terminar porque sé que después de ese servicio vamos a tener una buena comida del día de la resurrección. Sé que algunos los están esperando ya con un jamoncito, con algo, no sé. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. Quiero terminar con esto diciéndote, mi hermano, es necesario que el Señor nos haga una pregunta mientras vamos en el camino en la dirección contraria. Y después de esta pregunta, después de analizar nuestro corazón, es súper necesario que enderecemos nuestro camino. Pero también es imperativo que hagamos ajustes en nuestra vida y que entremos en un nivel de revelación en donde entendamos que este tiempo, estas circunstancias, esos momentos que estamos pasando, los momentos más tristes de nuestra vida, pueden convertirse en los momentos más felices de nuestra vida. Los momentos más difíciles de nuestra vida pueden ser los momentos más alegres de nuestra vida. Los momentos más turbulentos de nuestra vida pueden ser los momentos con mayor paz de parte de Dios. Es necesario que nuestros ojos se abran hoy y entendamos que el mensaje que un día fue de los apóstoles, el único mensaje poderoso que fue Jesús vive, hoy es el mismo mensaje que tú y yo podemos predicar ante las circunstancias, ante el panorama pandémico, ante la crisis económica que se aproxima, ante tanta cosa que estamos viendo hoy en día. Es importante que tú y yo declaremos: Jesús vive. Pero es que hay miles de muertos, pero Jesús vive. Pero es que la economía está frenada, pero Cristo vive. Pero es que mis hijos y su escuela, Cristo vive. Pero es que mi matrimonio y las circunstancias, Cristo vive. Pero es que no sabemos qué va a pasar mañana, pero Cristo vive. Y si Cristo vive, yo voy a vivir con Él. Yo quiero decirte una cosa: si en esta vida, hermano, no podemos terminarla con la carne, la palabra del Señor, te lo vuelvo a recordar, dice
Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vuelvo a repetirte las palabras que hace 8 días te dije. Si Cristo es tu ganancia, si tú vives para Cristo, será una ganancia enorme en la eternidad para ti. Pero si Cristo no es una realidad en tu vida, puede ser la pérdida más grande de tu vida. Antes de cerrar este momento, yo quiero invitarte a recibir a Jesús en tu corazón. He estado haciendo esta invitación cada vez que cerramos nuestras reuniones, porque hay algo mucho más peligroso que un virus COVID-19 allá afuera, y se llama pecado. El COVID puede quitarnos la vida y hacernos pasar una eternidad, si estamos en Cristo, para siempre con Cristo Jesús, y si estamos sin Cristo, una eternidad sin Él. Se llama pecado. El pecado es más poderoso y más fuerte y más letal que un virus, porque dice la palabra del Señor que el pecado es lo que nos separa y nos aparta de la voluntad de Dios, de su amor y de sus promesas. Y la palabra del Señor nos dice que Cristo vino a morir por nosotros, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo murió por nosotros y nos amó. Y aún cuando estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, Él nos vino y nos hizo sus hijos, y nos limpió con su sangre y nos hizo real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Él. Y dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, por medio del perdón de pecados y por medio de la redención que hay en su sangre preciosa. Hoy tú puedes recibir esta salvación. Dice la palabra del Señor: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? El día de salvación es hoy. Tú no quieres vivir una eternidad sin Cristo. Tú y yo tenemos que estar listos para encarar a Dios un día. Puede ser mañana, puede ser en 10 años, no lo sabemos, pero tenemos que estar listos para estar un día cara a cara a Dios, delante de Dios, y decirle: Señor, yo tengo las arras de la promesa en mi corazón por tu Espíritu. Yo quiero invitarte, si tú estás deseando entregar tu vida al Señor, rendir tu corazón al Señor, que inclines tu rostro y le digas: Padre, en el nombre de Jesús te entrego mi vida. No quiero jugar más, no quiero rechazarte más, no quiero seguir mi vida, Señor, y mi rumbo. Hoy, como estos hombres, quiero volver al camino, Señor. Quiero volver a la esperanza. Quiero que mis ojos sean abiertos. Quiero tener la realidad de que Cristo vive y reina en mi corazón. Porque si Cristo resucitó, también yo resucito con Él. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde estás, yo quiero que tomes los elementos de la cena. Lo que hayas encontrado. Algunos a lo mejor no pudieron salir al mercado y comprar una galleta o el jugo de uva, pero quiero que tengas los elementos que has dispuesto para este momento y por fe los santifiques. Dice la palabra que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiéndolo partido, dio gracias, lo levantó al cielo y lo bendijo. Puedes bendecir a Jesús, puedes bendecir su nombre, puedes darle gracias por ese sacrificio, por ese cuerpo perfecto que fue lacerado, que fue maltratado, que fue desechado por amor a ti, por amor a mí. Señor, muchas gracias. Y quiero que comas de ese pan. Asimismo, después de haber cenado, levantó la copa y dijo: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que será derramada para el perdón de vuestros pecados.
Vamos a beber de esta copa que simboliza la sangre del Señor. Vamos a dar gracias por esa sangre que nos limpia, nos ha comprado. A pesar de nuestra maldad, nos presenta justos delante del Padre. Demos gracias. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Señor, gracias por tu muerte, pero no solo por tu muerte, gracias por tu resurrección. Cristo vive. Repite conmigo: Cristo vive. Dilo fuerte: Cristo vive. Den un abrazo a la persona que está ahí a la par y dile: Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Gracias, Señor. Levanta tus manos al Señor. Vamos a cantarle al Señor. Gracias, Jesús. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso tu nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso tu nombre es, no hay otro nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo oro en esta hora por cada familia en la congregación. Te pedimos, Espíritu Santo, que llenes las vidas, llenes los corazones. Te pedimos, Espíritu de Dios, que suplas toda necesidad. Señor, bendice a esta iglesia, bendice esta casa. Oramos que no falte el sustento en tu casa. Oramos que no falte la comida, Señor, en tu casa. Oramos, Señor, por los siervos, por los pastores y misioneros de esta congregación. Oramos por el liderazgo de esta congregación, por cada familia que representa Roca Eterna. Declaramos en el nombre de Jesús que el poder de la resurrección los cubre, Señor. Y de la misma forma que tú levantaste de Jesús a los muertos, Señor, en los muertos, de la misma forma tú nos levantas y nos resucitas, Señor, para una nueva vida en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Recuerda, Cristo vive. Dios te bendiga. Amén.